Después de prácticamente 3 años, a la mitad de la administración del gobernador Samuel García, finalmente se estableció ya un nuevo liderazgo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en la persona de Javier Flores, con quien ya lo conoce usted, bueno, ya lo conocíamos, pero con quien ya platicamos aquí en la Grillotina sobre su propuesta, sus planes y su postura para manejar la Procuración de Justicia del Estado de Nuevo León. Pero uno de los personajes más conocidos en los últimos años en la Procuración de Justicia del Estado de Nuevo León es el segundo de a bordo, como decimos en el ámbito público político, es el vicefiscal de Ministerios Públicos y ese es Luis Enrique Orozco, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en la Guillotina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Mario, muchas gracias. Espero que usted también y su público. Estupendamente bien y gracias por aceptar esta charla y esta entrevista. Primero, ratificado oficialmente en el cargo, ¿cómo fue el movimiento después de aquella acción donde tomaste posesión como gobernador interino y luego no? Y luego tú y yo platicamos y me habías dicho que habías quedado fuera de la propia fiscalía y ahora te vemos otra vez en funciones. Pues bueno, Mario, creo que me parece que públicamente es la primera ocasión que platico lo sucedido. La realidad es que fue una serie, como ustedes recordarán, de eventos algo inesperados, ¿no? Muy acelerados, pero sobre todo yo quisiera hacer mención a lo que sucedió el día 4 de diciembre de aquel 2023, en el que yo tomo la decisión libre de terminar el conflicto suscitado aquel fin de semana y presento mi renuncia en el Congreso. Esto, Mario, trae como consecuencia ineludible el impedimento que yo tuve para regresar como vicefiscal, que era la tarea que hacía antes. Había un impedimento que la ley me imponía y que respeté, y por lo cual estuve fuera más de un año de la institución, a pesar de que honestamente tuve la oferta del entonces fiscal interino Pedro Arce de reincorporarme a mis funciones. El análisis jurídico no permitió que yo me reincorporara, insisto, a mis funciones y fui respetuoso de la ley. Pues después de ese año, el entonces fiscal Pedro Arce me invita a regresar, lo que sucede el 1 de febrero. Y ahora con la incorporación del licenciado Javier Flores como fiscal general designado por el Congreso, él amablemente me invita a permanecer. Yo he trabajado para el licenciado Flores en otras épocas de mi vida. Yo fui incluso su secretario particular, director y director general en la época en la que él fue su procurador y procurador. Entonces, tengo el privilegio de contar con su confianza y él me pidió permanecer en el encargo para el que me invitó el licenciado Arce. Entonces, nada más para entender un poquito, acuérdate que nosotros no somos abogados, pero estamos considerando que, o bueno, más bien, estamos interpretando que la consideración es que ejerciste el cargo de gobernador y luego renunciaste y ese ejercicio te impedía volver inmediatamente a la fiscalía. Es correcto, Mario, y no lo digo yo, lo dijo la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo resolvió así en una famosa suspensión dictada por el ministro Javier Lainez, que fue comunicado a todo el país el día viernes 1 de diciembre por la noche. Fue ratificada esta designación el domingo 3 de diciembre de ese mismo año. El día 4 yo presenté mi renuncia ante el Congreso votó, no puedo decir que la totalidad de los diputados, pero yo pensaría que la mayoría de ellos, incluso diputados de varias corrientes políticas, votaron por aprobar mi renuncia y finalmente me apliqué y le repito, eso trajo como consecuencia y el impedimento por... Bien, a ver, yo estoy recibiendo bien la señal de él, no sé si... yo también lo ah, veo. Muy bien, parece que ya nos establecimos. Tuvimos un corte de comunicación. Muy bien, perdón y una disculpa por este corte, es un tema ahí de los enlaces. Muy bien, Ok, y entonces, nada más también para que nos quede muy claro. sí. Entonces, tú trabajaste desde hace años con el fiscal, con Javier Flores. Mario, tengo 45 años de vida y voy a cumplir casi 28, Wow. perdón, en el servicio público. Empecé aquí a los 17 años de edad, fui meritorio. Sí.
escribiente, delegado y agente del Ministerio Público. El licenciado Flores me hizo el honor de hacerme su secretario particular cuando él fue su procurador. Después fui, insisto, director y siendo él ya procurador la última parte de la administración del 2009-2015 fui director general. Él salió como procurador y yo también salí como director general. He trabajé 6 años incluso bajo las órdenes del licenciado Flores y con motivo de su llegada, por la honrosa designación que en su favor hizo el Congreso, él me pidió permanecer en el encargo que ya me había hecho el anterior fiscal interino, lo que hago encantado, pues esta ha sido mi vida y mi pasión durante estos casi 28 años. ¿Cómo has logrado estar ahí en la fiscalía y evadirte un poquito, esquivar un poquito todos los intereses políticos? Porque digo, para nadie es un secreto que la fiscalía ha estado en manos políticas o bajo intereses políticos y finalmente a veces se pierde el interés de la Procuración de Justicia por justamente atender esos intereses políticos. Yo platiqué con Javier ahora que tomó posesión del cargo y me asegura que su compromiso no es con Adrián de la Garza, ni que hubo ahí compromisos con Samuel de decir, bueno, tú esta parte, yo esta parte de la fiscalía, y que finalmente va a trabajar por el mero centro. ¿Qué has platicado tú con tu jefe? Pues tenemos creo que las mismas vocaciones, Mario, en cuanto que nos gusta el servir a la ciudadanía. Y en el caso particular mío, yo lo he dicho reiteradamente, y como se lo dije hace un momento, son casi 28 años los que he permanecido aquí. He trabajado, me parece que bajo las administraciones de 9 procuradores y fiscales generales, y me parece cerca de 8 gobernadores. Yo llegué aquí de meritorio, sacando copias, haciendo mandados, trayendo las cocas de los jefes, hasta hoy tener el gran privilegio de ser el vicefiscal. ¿Cómo lo he logrado? Pues con trabajo, con apego a la ley, con respeto a la ciudadanía, a sus instituciones. No soy partidista, no soy afín a ningún partido político, lo reiteré en aquella época, Mario, creo que ahorita lo escuchaba, no soy priista, nunca lo he sido, creo que nunca lo seré, ni panista tampoco. Eh, He recibido no solamente opiniones positivas de funcionarios vinculados a esos partidos, sino también, y ustedes lo saben, el propio gobernador en funciones, Samuel García, públicamente se expresó positivamente de mi persona, lo cual agradezco y reconozco, y eso quiero pensar que se debe al trabajo que yo desempeñé mientras fui vicefiscal la anterior ocasión y que espero sea aún mejor para poder recibir comentarios y opiniones positivas de él y de cualquier otra persona que pueda percibir mi trabajo. Muy bien. Y con Javier Flores no hay una ratificación porque ya estabas en el cargo, nomás digo, confirma que vas a continuar como vicefiscal de Ministerios Públicos. Sí, el mismo día que tomó protesta, incluso le puedo decir, inmediatamente tras su protesta nos reunimos, le puedo decir minutos después, y él me distinguió con ese gran alto honor. Créame que el estar sentado aquí para mí es uno de los más altos honores, en tanto que esto significa una oportunidad de servir. Para mí, el regresar a esta tarea es una doble carga porque tengo por responsabilidad en hacer una tarea mucho mejor que la que hice en el pasado y por otra parte cumplir la expectativa del licenciado Flores que, insisto, además de su gran calidad como abogado penalista que de toda la ciudad de Monterrey y del estado de Nuevo León es conocida hasta por herencia, por genética, además de esta calidad como profesional del derecho, también como persona que quienes en lo personal tenemos ese gusto de haberlo tratado, sabemos de su calidad humana y su genuino interés de servir. Bien. Luis, pues digo, evidentemente te conocemos desde hace muchos años, la experiencia la ratificas aquí en los micrófonos, pero también es más que conocida. Así es que, si te parece, vamos a entrar en algunas dudas de algunos temas que traemos para platicar contigo, además de tu oficial continuidad al frente de la Fiscalía, de la Vicefiscalía de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. La primer comentario es, escuché una declaración tuya, me parece que alguien te abordó y te preguntó sobre si pensabas que las policías de Nuevo León o las instituciones policíacas de Nuevo León, municipales o estatales, podrían estar infiltradas por delincuentes o por el crimen organizado, y eso estaba fuera de tu consideración. Y si no piensas que esto que pudiese ser un escenario actual. No, Mario, la verdad es que en Nuevo León
yo creo que es de los estados que tiene un más alto índice de obtención por parte de las instituciones policiales de lo que se llama el certificado único policial. Esta es una obligación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y yo puedo apostar que el Estado de Nuevo León es el que más alto porcentaje de cumplimiento tiene en la obtención de este certificado único policial, y esta es una tarea que desde años trabaja el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en tanto que todos los elementos que integran ese sistema pasen por un montón de evaluaciones, entre las cuales se encuentran las de control de confianza. Además, también es una orden el hecho de no permitir la contratación de personal que no hubiera acreditado las pruebas de control de confianza en una institución, el poder ser contratado o revaluado por otra. Esto es una práctica que se estila en Nuevo León. Entonces, si existe esa posibilidad de que alguien se infiltre, las evaluaciones son bastante claras, son contundentes, y creo que son bien hechas por una parte por el CISEC, el Centro de Control Sí. de Confianza del Estado, y por el Centro de Control de Confianza de la Fiscalía, que tiene un centro propio. Yo personalmente conozco los procesos de evaluación de control de confianza de la Fiscalía General, y créame, retratan una fotografía bastante fidedigna acerca de las habilidades, competencias, valores y experiencias de los servidores públicos de la Fiscalía. Eso nos da tranquilidad porque si las pruebas de confianza son de confianza, luego entonces los servidores públicos en el renglón policíaco pues deberían ser de nuestra confianza. Nada más, cabría aquí el caso reciente del que había sido nombrado director de policía en San Pedro, Lorenzo de León, que lo nombró al arranque de la administración de Mauricio, y luego un periódico local encontró que había sido incluso detenido y había estado en prisión en Estados Unidos, y a pesar de ello Mauricio mostró los documentos de pruebas de confianza que lo habían avalado para el cargo. Entonces ahí sí, pues se les peló esta, o ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Eh, ¿Cuál es tu...? No, no puedo opinar con Sí, certeza, Mario, porque no conozco los detalles, sería irresponsable de mi parte. Son bastante contundentes y confiables, pero no son infalibles, ¿eh? Quiero decirlo, no sé en este caso qué haya pasado, y repito, no estoy suficientemente informado, no me corresponde la supervisión de ese tipo de procedimientos. Están bajo el control del Centro de Control de Confianza del Estado, que está regulado por la Secretaría General de Gobierno. Pensaría que serían esas instituciones las que puedan dar una versión oficial. correcto, Lo mío correcto, sí. sería una mera especulación y no Sí, quisiera lo sé. correr. Correcto, sí, tiene razón. Depende de la Secretaría de Gobierno, pero lo vuelvo a mencionar en aras de hacerlo público y de decirles que este tipo de pruebas no pueden fallar, ¿no? Les estamos dando licencia para traer charola y pistola a estos elementos por la confianza que nos deben de dar, y se les fue algo tan sencillo como hablar por teléfono, meterse a la computadora, porque en Estados Unidos todo es público, casi todo es público. Hasta lo de John F. Kennedy ya es público. Entonces, que se les haya escapado esto, pues sí es un detalle que llama la atención, pero tiene razón, depende del Ejecutivo, ¿verdad? Este tipo de evaluaciones. Correcto, Mario, así es. Pues yo insisto, no son infalibles, esto es un hecho. Sí me parece que evidentemente las consecuencias, además de venir en el obligado caso de la destitución, en Nuevo León hay una experiencia ya vivida, Mario, que es la guerra de grupos de la delincuencia que se vivió en el 2010 y 2011, en cuyo recuerdo nosotros consideramos que el primer paso para esa guerra fue el hecho de que algunos grupos de la delincuencia se infiltraron en grupos policiales, en cuerpos policiales, lo que provocó una depuración tan vasta que, insisto, esto concluyó en el nacimiento de una nueva policía, que es la Policía Estatal Fuerza Civil. De ese tamaño fue la infiltración de los grupos delincuenciales, y obviamente esa película que ya la vimos no la queremos repetir, y por eso me parece si son celosos los procesos de control de confianza que verifica el Estado a través del CISEC y la Fiscalía a través de su Claro, propio centro de control de confianza. claro. De nuevo, me parece a mí que esto es una fuerte llamada de atención para el Ejecutivo, porque yo quiero suponer que entre más alto el cargo que se evalúa,
mucho más estricta la evaluación, porque serían los tomadores de decisiones de la seguridad. Pero bueno, dejando esto a un lado, Mario, sí. sí, perdóname, y es una puntualización muy oportuna la que hace usted. Los altos mandos, por ejemplo, su servidor, no, yo no soy evaluado en un centro estatal, yo soy evaluado en un centro federal. Los altos mandos, como su servidor, tenemos la obligación de presentarnos en centros federales, en tanto que son mucho más rigurosas las pruebas para funcionarios como su servidor, porque obviamente la toma de decisiones es de mayor envergadura que las de otros funcionarios de otros mandos medios o de personal operativo. Bien. Vamos a repasar algunos casos que han estado en la opinión pública. Evidentemente, el de hoy, con la noticia con la que amanecemos y que se dio esta semana, es el tema del homicidio de un policía de la ciudad de Monterrey. Lo que sabemos hasta el momento es que pues, un patrullero le dieron un balazo o dos, lo mataron, le robaron su patrulla, fue perseguido por otros elementos de la policía regiomontana o la policía regia y este se estrelló y también lo mataron, ¿no? Fue también victimado a balazos por parte de los policías. ¿Qué información tiene la Fiscalía hasta estos momentos sobre este caso? Bueno, Mario, el día de ayer se recibió un reporte de parte de la Policía Municipal de Monterrey acerca de una persona fallecida en las instalaciones cercanas a la ciudad universitaria en el municipio de Monterrey y sobre otra fallecida momentos después al poniente de Monterrey, en la zona cercana a la unión de las avenidas de Lincoln y Ruiz Cortines. Se han hecho distintos actos de investigación, entrevistas, recolección de videos que utilizan las patrullas oficiales de esta corporación municipal. Y bueno, lo último, Mario, es bastante elocuente, en tanto revela lo sucedido, que podría decirle como información preliminar, la recepción de un reporte ciudadano acerca de una persona sospechosa que deambulaba por la calle cerca de las inmediaciones de la Avenida Universidad. Esta persona sospechosa es abordada por el hoy policía caído, quien es víctima de un golpe que lo derriba y que provoca esto que el sujeto agresor tome el arma larga del elemento policial y dispare con ella contra el elemento. Esto provocó seguramente la muerte inmediata del compañero, las lesiones que sufrió, así lo presumen, lesiones bastante graves que sufrió con motivo de este disparo, y esto luego trajo como consecuencia que este sujeto se apoderara de la patrulla con la que el elemento llegó a atender el reporte ciudadano, se dio a la fuga en distintos momentos, volvió al lugar del hecho y aparentemente atropelló con la unidad oficial al compañero que estaba herido. No ignoramos aún si contaba con vida. Luego se vuelve a incorporar para tomar la avenida Ruiz Cortines hacia el poniente, y esto provoca ya el reporte de auxilio ordenado por el C4 de ese municipio, y se da una persecución que culmina en los terrenos cercanos a un panteón que se ubica en las uniones de las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines, más cerca de la zona de Ruiz Cortines. El vehículo, según las imágenes, insisto, imágenes gráficas bastante elocuentes, eh, la unidad en la que huía el sujeto agresor se impactó contra un señalamiento vial. Antes de esto, cabe decirlo, Mario, los videos también revelan que en su ida fue perseguido por otra unidad de la Secretaría de Seguridad que había recibido el reporte de auxilio y que recibió impactos de el sujeto que tripulaba esta patrulla, pues, evidentemente robada. Le dispara a los elementos que iban en su persecución. La unidad esta que iba en persecución tiene impactos de arma de fuego en la parte frontal, en el parabrisas el vehículo. Los videos revelan gráficamente esas agresiones, y finalmente buscan someter a la persona agresora que descendió del vehículo. La persona busca incorporarse en un aparente intento de agresión, que se encontraba armado con lo que aparentemente es el arma del elemento caído y agredido previamente en aquella zona cercana a la ciudad universitaria. Y pues esto provoca un intercambio de disparos y el fallecimiento del supuesto agresor. Ahora estamos reproduciendo algunas de estas imágenes compartidas inclusive por el propio alcalde de la ciudad de Monterrey, Adrián de la Garza. Un par de preguntas sobre esto, Luis. Primero,
¿Cuál sería el motivo y el origen de todo este conflicto de la agresión? ¿Fue un tope? Hay quien dice que el policía acudió a investigar a unas personas que habían reportado. ¿Cómo inicia todo este asunto? De acuerdo a la información hasta este momento recabada, Mario, insisto, es un reporte ciudadano de una persona sospechosa. Está documentado así en la bitácora del C4 municipal. Hay reporte que acude a atender este policía hoy, lamentablemente fallecido, y la información que revelan gráficamente las cámaras de la patrulla de este policía es que él al descender para abordar a esta persona aparentemente sospechosa, es golpeada y derribada al suelo por este sujeto, y lo que permite que el sujeto agresor tome el arma larga del elemento policial y le dispare con ella. Las lesiones de arma de fuego de este calibre son mortales, todas lo son, pero imagina el alto calibre de un AR-15 que fue el que utilizó Ah, este y a corta sujeto. distancia, me imagino. Es correcto, seguramente le provocó la muerte instantánea, y pues luego toda esta cadena de eventos que el video que usted está revelando es elocuente y habla por sí mismo, donde revela la persecución de que fue objeto este tipo que iba a bordo de una unidad policial sin tener el carácter de servidor público de esa institución, la persecución de que era objeto por parte de otros elementos, todas las circunstancias, la narrativa que vivieron los elementos que iban en su persecución, los disparos de que estos fueron víctimas, el abordaje que hicieron, el estrellamiento de la patrulla robada, el descenso de ella del sujeto, el intento de sometimiento por parte de los elementos policiales, el intento de incorporarse en aparente intención de agredir los elementos, y el disparo que estos hacen para salvaguardar su vida privándole a este otro de la suya. Cuando le disparan al agresor, al presunto homicida, ¿le disparan los dos oficiales que se ven en el video o uno solo? Me parece que, sin poderlo asegurar, Mario, no quiero ser Sí. categórico, no han concluido todavía los dictámenes periciales sobre la materia. Aparentemente es uno el que repele la agresión y le da muerte a la hora, primer agresor y ahora fallecido. Lamentable la pérdida de otro de nuestros elementos en la policía, porque también recuerdo otros elementos que han caído en cumplimiento de su deber recientemente, como aquel caso del grupo antisecuestros en García, Nuevo León. Luis, ¿se sabe quién era la persona esta, este delincuente? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Si estaba fichado, si tenía antecedentes? Mario, la información preliminar, de acuerdo obtenido a reportes de fuentes abiertas y consultas de registros que tienen las instituciones de seguridad, aparentemente era una persona de 35 años, originaria por lo menos, no se sabe si radicaba en Monterrey, pero originaria del estado de Tamaulipas, que tenía algunos reportes por desorden público, por faltas administrativas en aquel vecino estado, y pues en Monterrey aparentemente también había sido objeto de un arresto administrativo. Toda esa información se está incorporando el día de hoy en la carpeta de investigación, pero por lo menos había reportes de registros por arrestos por faltas administrativas en aquel estado, en Tamaulipas, como en este. El siguiente caso, también que ha tenido a la comunidad un poquito ocupada y preocupada, ha sido o ha sido el tema del caso Tec Milenio de Las Torres, Campo de Las Torres. ¿Qué puede compartirnos la Fiscalía en este momento sobre las investigaciones y de qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, Mario, el día de antier dimos una entrevista con la información que estimamos posible compartir con la ciudadanía por medio de ustedes, lo que agradecemos siempre, y también agradecemos el interés ciudadano en este tipo de eventos. Comunicamos un hecho bastante importante para nosotros y creo que también para la ciudadanía, que lo es el hecho de que la investigación en este caso fue iniciada de oficio por la Fiscalía General el viernes, cuando empezó a trascender esta información en redes sociales. Esto provocó que el Ministerio Público ordenara la presencia de agentes ministeriales en las instalaciones del centro educativo, y no fue hasta la tarde de ese día en que se recibió la solicitud de la familia para intervenir a través de un escrito que fue recibido por esta fiscalía y que provocó, además de la investigación que ya estaba en proceso, la intervención activa por parte de la familia. Han sido recabadas varias entrevistas al joven que dice haber sido agredido en las instalaciones de este centro educativo. Se han practicado varios dictámenes que han llevado
bastante tiempo en su práctica. Se procuró realizar una inspección que sucedió el día sábado 15 de este mes de marzo en el propio campus Las Torres de esta institución educativa. Se recolectaron algunos indicios por parte de elementos de criminalística de campo de la Fiscalía, indicios que se estima pueden dar luz a los hechos que se investigan. Aún no se cuenta con la conclusión de estos dictámenes. Se recabaron fotografías para fijar las condiciones generales del lugar. Se recabaron algunas entrevistas, especialmente con personal docente de esa institución educativa para saber lo sucedido, perdón, no solo durante el momento en que el joven refiere haber sido agredido, sino incluso momentos anteriores o posteriores a este. Y como parte fundamental de la investigación, Mario, se recolectaron y se siguen recolectando hasta este momento los videos, los videos grabados, perdón, por las cámaras de ese instituto. Son muchas horas las que se pretende analizar, Mario, no solamente, insisto, para verificar lo sucedido en el momento en el que el joven que dice ser víctima refiere que fue agredido en las instalaciones de ese recinto, sino momentos, días anteriores incluso y días posteriores. Cabe decirlo, Mario, la inspección que se generó el día sábado 15 de marzo, como la recolección de estos videos, la recolección de los indicios a que hice referencia, las entrevistas de este personal docente, fue facilitado por la institución educativa y pues hasta este momento no hay resultados concluyentes de la investigación, puesto que toda esta información se encuentra en proceso por los distintos laboratorios de la Fiscalía General. Le quiero... Ahora, Luis, esto es muy claro. Más allá de que la fiscalía inicie esto por oficio y hay una denuncia de la víctima, si denuncia a la víctima, asumo yo que señaló al agresor o los agresores. ¿Por qué no hay detenidos hasta el momento? Mario, fíjese, he notado que de pronto se especula información que ni la propia autoridad especula o que incluso la propia víctima no especula. Yo dije el martes y lo reitero el día de hoy, la información que hasta este momento la propia víctima ha señalado a la Fiscalía General, a sus agentes, lo es en el sentido que él fue agredido por una persona. No quiere decir, también lo quiero ser empático en este momento, que no hubiera habido participación de más personas, lo dije en aquel momento y lo reitero si me permite su espacio. Eh, el parte del análisis de las videocámaras de este recinto consiste en determinar cuántas personas ingresaron y permanecieron en el interior de este baño, de este sanitario, y qué estuvieron haciendo o qué no hicieron al interior de este. Podemos suponer que hubiera sido agredido por una persona como refiera, pero no por esto se ha de limitar la investigación a ese solo hecho, sino que podríamos presumir la participación de más personas y la tarea de la Fiscalía consiste en determinar a plenitud y sobre la base de pruebas en qué consiste cada una de esas participaciones. Puede haber participación material, personas que hubieran intervenido directamente en la agresión, que lo hubieran incitado, que lo hubieran favorecido, que hubieran ocultado sus efectos, ocultado a los partícipes o hubieran impedido la investigación. Todos estos factores forman parte de la investigación y se encuentra actualmente en proceso. Es decir, la Fiscalía no ha descartado la participación de personas distintas al señalado como principal agresor por parte de la víctima. Importante es destacarle, Mario, que la Fiscalía recolecta información y obviamente sobre la base de pruebas para presentarlas estas ante un juez Correcto. si fuera el caso. La Fiscalía no puede ir a argumentar meras ideas o palabras vanas, sino sustenta teorías de cada uno de los casos sobre la base de teorías probatorias, tratando de comprobar hechos y buscar sanciones por parte de los jueces y la Fiscalía estima que se ha cometido un hecho que la ley establece Bien. como delito. Me queda claro entonces que puede haber en este caso un presunto responsable directo y posiblemente otros indirectos, con diferentes consecuencias. Pero la pregunta sería la misma, Luis, ¿por qué no hay detenidos todavía? Mario, desde el año 2008 el sistema de justicia en México cambió y lo que antes era una regla que las personas eran presumidas culpables cambió y ahora las personas son presumidas inocentes. Todas las personas que son sometidas a una investigación y a un proceso penal
se presumen inocentes. No es una opinión de Luis Orozco ni del vicefiscal, es una regla que establece la Constitución de nuestro país y todos los tratados internacionales que existen en la materia. Las convenciones internacionales presumen la inocencia de las personas que no han sido condenadas en juicio. La tarea de la Fiscalía consiste en investigar, en recabar pruebas, en comprobar hechos si sucedieron y presentarlos ante un juez para que en un juicio el acusado sea escuchado, sean presentadas a él las pruebas y que el juez, percibiendo esas pruebas y se encuentra convicción, dicte una condena. Y en su caso, si esa condena implica la privación de la libertad, Claro. esa persona sea ingresada. Ahí Ahí cuentan, perdón Luis, ahí cuentan las excepciones, como es en el correcto. caso de delitos graves. Un caso de un abuso sexual o un abuso de este tipo no es un delito grave. No es un tema de delitos graves, Mario, es un tema cuando dice la ley hubiera lo que se llama necesidad de cautela. Si se presume que no hay ningún motivo a través del cual se pueda evitar la fuga del imputado, que se pueda evitar la destrucción de evidencia o que se pueda garantizar la protección de víctimas o de testigos, la ley permite la emisión de órdenes de aprehensión o, en su caso, en unos rasgos similares o características similares, la imposición de la prisión preventiva. Todo Wow, esto sí. forma parte del trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía lo conoce, obviamente, los jueces también. Los jueces federales también lo conocen, son bastante escrupulosos cuando analizan las órdenes de aprehensión que pide la Fiscalía, que conceden los jueces, o las prisiones preventivas que también se imponen en algunos procesos. Por eso no hay un detenido. No quiere decir que no lo vaya a haber, Mario. Si la investigación así lo amerita y si un juez también así lo estima, sería posible que existiera una orden de aprehensión. No es el momento de decirlo todavía. Claro, Quiero decir, lo que reina en este proceso es la presunción de inocencia por una parte a favor de los imputados, pero también el derecho de las víctimas de acceder a la justicia. Y con ambos derechos y obligaciones nosotros trabajamos respetando los derechos de los imputados, pero también luchando por el derecho de las claro. víctimas a la reparación y acceder a la justicia. Entonces, si puedo resumir un poco esto, caso TEC Milenio Las Torres, la Fiscalía empezó a hacer la investigación por oficio, después se presentó la denuncia de parte de la víctima, hasta el momento pudiéramos hablar de un presunto agresor directo y posiblemente otros indirectos. No hay detenidos. El presunto agresor ya fue investigado, ya lo citaron, ya declaró Ya ante la Fiscalía. No, Mario, ya se pidió información personal. De él había una duda, incluso expresada por la propia víctima de viva voz, y me consta sobre particularmente la condición de la edad. Es importante decirle, Mario, estamos en un contexto de una preparatoria en la que ordinariamente hay jóvenes adolescentes. No sabíamos al inicio el hecho de que el señalado como presunto agresor lo fuera. Estamos en el proceso de determinar si lo es, si fuera el caso, si fuera adolescente, el caso tendría que ser analizado bajo las leyes de esa materia, que tienen otros principios distintos a los de adultos, en los que esencialmente se Ya. privilegia el derecho del O sea, menor son menores a de la edad. adulto. No lo sabemos, Mario. Ah, no lo sabes. Ok. El Sí, en agredido el caso sí. de que, en el caso que resulte así, entonces ya no sería un delito, sería una falta, nada más. Los adolescentes son sujetos a las consecuencias jurídicas por hechos que la ley establece como delito, es decir, Ya. no son sometidos a cárcel, como es el caso de los adultos, pero sí pueden ser objeto de un internamiento en caso de que los jueces, con un juicio, con todas las garantías, estimen que así es necesario. Bien, lo que asumo es que la Fiscalía tiene muy claro ya la identidad del presunto agresor y preguntarte si es cierto, como se ha mencionado por ahí, de que este joven, el agresor, ya había sido corrido de otra institución educativa aparentemente por, no sé si problemas similares, pero sí de conducta. Este dato no está copiado en la carpeta de investigación, Mario. No quiero descartarlo. Todavía no se cuenta con el expediente personal de este alumno incorporado en la carpeta de investigación, ni tampoco los de los expedientes de otros institutos educativos de los que él hubiera formado parte. Si fuera el caso y fuera relevante para la investigación, pues lo estaríamos incorporando, y también, si fuera el caso, comunicando si fuera un hecho socialmente relevante. Luis Orozco, para terminar, esto es un caso, como lo he mencionado yo, incluso con tu jefe en la charla anterior, hay casos
Hay muchos casos, desafortunadamente, muchos actos delictivos que suceden a diario en nuestra comunidad. Somos una comunidad de 6 millones de personas, etcétera. Pero hay casos que conmueven mucho y preocupan a la comunidad. Este es uno de ellos. La comunidad estudiantil, particularmente la de Tec Milenio, tú lo has visto, se ha manifestado, ha marchado, ha protestado, ha exigido. De parte de la institución educativa, pues allá el Tec Milenio tendrá que responderles a ellos para garantizarles seguridad y tranquilidad. Pero la parte de ustedes como autoridad, ¿qué le dirías a esta comunidad estudiantil y a sus papás? Em, Confiar en el respeto a la ley, Mario. Traté de dar cuenta de algunos dispositivos normativos. En mi charla hablo sobre la base de la ley, la presunción de inocencia, lo de los controles de confianza, el no regresar a mi encargo, el inicio del procedimiento de oficio, los derechos de la víctima y del imputado. He hablado de un sinfín de cosas, pero créame que cada una de mis palabras está basada en la ley. Eh, yo lo que le pido a la ciudadanía es confiar en la institución. El martes lo dije, Mario, y lo reitero ahorita, pusimos a disposición del público cualquier información que incluso por vía de denuncia anónima se quisiera hacer a la fiscalía. Le quiero decir, no se ha presentado ninguna llamada de ese tipo. El teléfono no está dispuesto a las 24 horas del día. Lo pongo a disposición de usted y del público que le escucha. Es el 81 20 20 41 26. Esa llamada será puntualmente atendida por su servidor. Las dudas que se tengan, si ya alguien tiene información que considera relevante por haberla percibido, por haberla vivido o escuchado, créame que la ley establece que nosotros debemos recibir cualquier información anónima, verificar su autenticidad y proceder a su investigación. El teléfono que pongo a su disposición es un teléfono del que yo mismo estoy a cargo, he dispuesto las medidas necesarias para recibir esas llamadas de la ciudadanía y que finalmente sea la ciudadanía la que colabore también con la investigación. La investigación no solo es interés, como usted lo dice, de la fiscalía, sino también de los ciudadanos. Y yo agradezco cualquier colaboración que espontánea y genuinamente la ciudadanía le aporte a este caso. Yo tengo en mi vida un sinfín de ejemplos, Mario, en los que las investigaciones complejas, complejísimas, han sido exitosas gracias a aportaciones genuinas, espontáneas, de buena Soy- voluntad que han hecho ciudadanos responsables y que no buscan otra cosa más que las víctimas accedan a la justicia y que los victimarios sean sancionados adecuadamente. Paralelamente soy testigo de la buena voluntad de la gente. Nosotros recibimos muchos reportes también confidenciales, guardamos el anonimato por la profesión, pero ayudan mucho a resolver muchas cosas. El teléfono, Luis, 81 81 20 20 41 26, Mario. Le 41 agradezco 26. incluso si usted mismo tiene eso, esa información que pueda aportar luz a la investigación. Le agradezco si usted tiene la confianza en nosotros y si la ciudadanía también lo hace. En ese teléfono he dispuesto lo necesario para que esté las 24 horas listo a recibir cualquier reporte ciudadano anónimo. Y lo insisto, lo dije el martes y lo reitero hoy por su medio. Agradezco la oportunidad Muy que me bien. da de esta mención. Luis Enrique Orozco, al contrario, gracias por esta plática, por esta charla, enhorabuena por la continuidad en el cargo y bueno, pues también como lo platiqué con el fiscal, con Javier Flores, que se mantengan estos puentes de comunicación en áreas de que la comunidad esté muy bien informada de estos casos, aunque lamentables, pero con el derecho siempre a estar informados por nuestra tranquilidad. Muchas gracias por el tiempo y por esta charla. En tanto me invita, aquí estaré con usted y con su público. Le agradezco el espacio. Gracias. Luis Enrique Gracias. Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos, el número 2 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Y eso es todo en esta edición de La Grillotina. Muchas gracias por su atención. Por favor, no le vayan a cambiar. Siguen los noticieros a continuación. Buenas tardes.